en 12 minutos. La entrevista en la voz de quienes hacen comunidad. Cultura, política, historia. Pues estamos de regreso y tal como lo anunciamos, está con nosotros Cristian Grimaldo, psicólogo social, quien publicó una tesis muy interesante, su tesis para obtener el grado de doctor. Sí. Y el tema es de su tesis: transeúntes, interactuar, percibir, imaginar y ser en la ciudad a partir del uso cotidiano del transporte público en el área metropolitana de Guadalajara. ¿Qué tal, Cristian? Bienvenido. Qué gusto que estés aquí. Buenas noches. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas noches. Pues gracias por invitarme. Entonces, platicábamos antes del corte, Cristian, que, bueno, la tesis habla de la visión que tienen los usuarios del transporte público de la ciudad y del entorno en el que se mueven. Uh-huh. Debe haber historias interesantísimas, ¿no? Sobre lo que la gente percibe de lo que su ciudad es. ¿Qué encontraste ahí, Cristian? Sí, pues mira, primero digamos que el transporte público en el caso de Guadalajara fue un pretexto para estudiar el rol transeúnte. Muy bien. Es decir, cómo el hecho de movernos en la ciudad también nos hace ser urbanos. Por general, la mayoría de las teorías antropológicas, sociológicas que hablan de este tema hablan de los habitantes, ajá, no de los transeúntes, como si solo viviéramos en la ciudad cuando estamos dentro de una casa, dentro de una oficina. Y pues mi interés era describir cómo el hecho de transitar nos hace ser urbanos en términos culturales, sociales, antropológicos. Por ahí fue el acercarme al transporte público. Primero que nada, pues el interés por el transporte público fue porque yo era usuario del transporte público, ¿no? Y pues digamos que encontré muchas cosas que no esperaba, ¿no? El primer reto es como tratar de ver como extraño lo que tú mismo has visto durante muchos años. Ajá. Y de ahí partí, es decir, subirme a los camiones, empezar a observar las rutinas de las personas, los perfiles. Llevaba un diario, iba anotando las recurrencias que yo veía en esta experiencia de andar en el camión, y así fue como me fui encontrando con los perfiles que entrevisté en la tesis. Hay 17 perfiles diferentes. 17 maneras distintas de ser transeúnte o de percibir la realidad. De percibir la realidad desde el rol transeúnte, ¿no? Y eso es lo más interesante, porque estas 17 se complementan y se contradicen. Y eso fue algo bien revelador, porque, por ejemplo, eso me sirvió para encontrarme cómo hay patrones de geografía moral en la ciudad. Geografía moral. A ver, explícanos el concepto. Este es un concepto que viene, la vez que yo lo escuché por primera ocasión fue de un geógrafo que se llama Yi Fu Tuan, de ascendencia asiática, pero vivió en Estados Unidos. Y él lo que decía era: si viéramos la sociedad como capas, así como los geógrafos explican el territorio, lo que veríamos es que también hay capas de valores, ¿no? Y cómo esos valores se van distribuyendo en el espacio geográfico según ciertas atribuciones de cómo uno lo percibe. Entonces por acá iba viendo cómo, por ejemplo, en las periferias el paisaje se interpretaba como peligroso, salvaje, y son este tipo de adjetivos los que aparecen en el análisis. Sucio, pero luego fui descubriendo que no era solo el paisaje, es decir, las fachadas, el tipo de calle, los aromas, sino también el tipo de cuerpo de las personas. En ese sentido, por ejemplo, los propios transeúntes podían reconocer a alguien que venía de las periferias aunque estuviera en el centro. Y eso es por su cuerpo, ¿no? ¿Y cómo supiste que lo reconocían? Por medio de las entrevistas, ¿no? En las conversaciones yo les preguntaba: ¿cómo reconoces a alguien de tu ruta? O ¿cómo se ven las personas que son de otro lugar? Hay unos testimonios bastante fuertes. Por ejemplo, hay una chava que estudiante, digo, todos los testimonios acá son anónimos, ¿no? Uh-huh. Tienen un seudónimo. Y una de ellas me decía: cuando yo voy a Andares, ¿no? Cuando paso por Andares, no me siento cómoda. Y yo, pues, ¿por qué no? No, pues es que allá la gente es bien diferente a mí. Y yo le decía: ¿cómo diferentes? Pues es que todos son güeros, ¿no?
Entonces, este tipo de cosas como muy, muy características del racismo empezaron a salir en la tesis. Luego trataba de profundizar, decía, no hay gente morena allá. Decían, bueno, sí hay ricos que son morenos, pero no es el tipo de moreno que yo tengo. Y este tipo de situaciones que los antropólogos antes decían que en el tránsito no se evidenciaban, ¿no? Porque el tránsito es anónimo, es fugaz. Entonces es algo que no genera significado. Que ese es uno de los logros de tu trabajo, porque pensamos en la movilidad como un interregno en el que no somos. Sí. Que solo somos en tanto nos bajamos del camión o nos subimos al camión y en medio parece que no pasa nada. Y tú lo que propones es, hay una urbanidad jugándose ahí, hay un tipo de sociedad, inclusive, y ahorita lo acabas de decir, hay una ética jugándose ahí. Hay una visión, encontraste en la tesis o en los testimonios, de si la gente percibe que el camión es un espacio democrático o igualitario, donde todos son iguales, con excepción de los asientos amarillos, o no lo percibe así quien usa el camión. Sí y no. Okay. Por eso les decía que muchas de los testimonios se contradicen y se complementan. Hay unas cosas, digo, a riesgo de romantizar el servicio, ¿no? Que también por otro lado a veces lo satanizamos. Hay unos testimonios que apuntan a cómo el transporte público nos hace colectivos. Y son este tipo de testimonios que dicen, cuando yo me subo al camión, yo soy como todos. O en horas pico me ha tocado tenerme que aplastar un montón para que se suban por atrás, porque yo sé lo que se siente quedarte sin subirte y estar cansado y querer llegar a tu casa. Pero también están los testimonios de casi todas las mujeres que entrevisté que narran una situación de acoso. Y eso fue lo que también me permitió encontrar dentro del autobús, así como fui encontrando regiones morales en la ciudad, dentro del autobús se reproduce lo mismo. Y entonces en la parte de atrás del camión es, digamos, la región más peligrosa. Y a mí me daba mucha curiosidad. ¿En serio? Qué bueno que me dices. No, digo, lo damos por hecho, pero es importante entender cómo opera, ¿no? Porque cómo llegamos a ese punto. Yo veía que, por ejemplo, en las rutas del Citrán, esto no era igual. Y empecé a entender por dónde iba la cosa, y tiene mucho que ver con la disposición de los asientos. Sí, en el Citrán, por ejemplo, te ponen los asientos de frente, pero en las rutas convencionales por lo regular apuntan hacia adelante. Y cuando me di cuenta de eso fue porque yo mismo me sentaba hasta atrás para tomar fotos de la gente sin que me vieran, ¿no? Porque yo necesitaba entender las dinámicas y yo sabía que sentado atrás no me iban a ver con la cámara. Y lo mismo, la misma lógica se reproduce cuando alguien quiere cometer un robo, cuando alguien quiere cometer un abuso, ¿no? Porque ¿Y los que van hasta enfrente cómo son? Por lo general, digo, partiendo de que además los asientos preferenciales están adelante, son personas de la tercera edad, sí, okay, mujeres, jóvenes, incluso, y eso pues lo pude ver después ya que tenía un montón de fotografías, pues veía cómo las mujeres se sentaban juntas, ¿no? De una manera implícita. Sí, por asociación, por cierta complicidad, por lo que ellos llaman también sororidad, ¿no? Por protegerse entre ellas. Los hombres más para atrás, más o menos este tipo de dinámica, ¿no? También por horarios. Debe ser un cambio. ¿Y de los 17 tipos que encontraste, nos puedes comentar algunos? Sí, son tipos ideales. Ese es un riesgo que pueden tener las investigaciones cualitativas, pero es un riesgo que tenemos que tomar para poder extender más generalizaciones en los perfiles. Había una oficinista, había estudiantes de universidades públicas, universidades privadas, un albañil, un obrero, una mujer embarazada, ¿no? Porque los fue eligiendo según lo que ellos mismos me decían que era característico en el transporte público. Entonces ¿Cuándo la gente se sienta en las orillas o en el asiento pegado al pasillo? Porque es muy común que las ventanas van, los asientos pegados a la ventana van solos. ¿Por qué la gente elige sentarse en esos asientos? Pues ahí sí varía un montón, ¿no? Eso sí depende mucho. Pero lo que sí recuerdo muy claro es que las mujeres no gustaban de sentarse allá porque ellas solas se aprisionan contra un hombre que las pueda acosar, ¿no? Prefieren sentarse del lado del pasillo o prefieren sentarse en un asiento solo, ¿no? De estos que son individuales, para no someterse a ninguno de estos riesgos. Luego también iba encontrando cómo, por ejemplo, se juzgaba según el tipo de cuerpo.
Y entonces había quienes decían, a mí no me gusta sentarme con gente con sobrepeso porque me estorban, ¿no? Hay unas cosas bien crueles, por eso les decía, por un lado está pues mucho esta reflexión sobre cómo en el transporte público somos uno mismo, entendemos las emociones de los otros, vemos sus rostros cansados y nos identificamos, pero por el otro están otras formas de demarcar límites morales, éticos. Ahora, lo que hiciste, Cristian, por lo que entiendo, es evidenciar un modo de ser aquí en la área metropolitana que aparece también en el transporte público, es decir, no es exclusivo del transporte público, juzgar a los demás por la apariencia, ajá, tomar decisiones respecto al otro a partir de cómo se ve o cómo mira, es algo que traemos en la ciudad y que en el transporte público se exacerba porque es una convivencia intensiva, así sea de media hora. Sí, bueno, esa es otra parte. La tesis tiene varios capítulos y uno de ellos está enfocado a esto que estábamos platicando sobre lo que pasa a bordo del camión, pero hay otro que está enfocado a lo que pasa afuera, hay otro que está enfocado a entender la historia de la ciudad a partir del desarrollo del transporte público, desde que fueron tranvías de mulitas, tranvías eléctricos, trolebuses, ¿no? La introducción del tren ligero. Y lo que vamos viendo pues es que esta, digamos, marginación que hay en el servicio del transporte público, porque eso es algo que nos llamaba mucho la atención, que en otras ciudades no es igual, ¿no? Por lo regular vemos que el transporte público es marginal en ciudades de Latinoamérica, que tienen en común que son ciudades que nacen de la colonización, ¿no? Entonces Guadalajara nace segregada, eso es un hecho muy conocido en la historia regional, ¿no? Entre españoles e indígenas, servidumbre y señores. Y lo que vamos viendo es que ahora eso únicamente se ha extendido a otras áreas. Así como está segregado de centro y periferia, también está segregado entre formas de movilidad y el transporte público está asociado a la movilidad de la periferia social. Cristian, si tuvieras ahorita el poder, luego de tu investigación y de lo que sabes, de cambiar una cosa en el transporte público del área metropolitana de Guadalajara para hacerlo diferente, para hacerlo mejor, ¿qué cambiarías? Esa es una pregunta muy buena. Yo creo que la manera en que está estructurado el sistema del servicio, las relaciones que hay entre transportistas, sectores del gobierno, operadores del transporte público es bastante perversa. Y en detrimento de la gente. En detrimento de la gente. Diego Petersen decía en un artículo, y lo menciono porque estuve buscando durante mucho tiempo quiénes eran los personajes clave del transporte público, de lo que llamamos el pulpo camionero. Y él tenía un encabezado que decía algo así como los fantasmas del transporte, porque nadie sabe quiénes son, no están registrados en ningún lado, ¿no? De ahí viene mucho de por qué el servicio es decadente y por qué tampoco mucha gente se quiere subir por ende, ¿no? Cristian, pues está interesantísimo. Ahora dinos rápidamente dónde podemos encontrar tu tesis. La pueden encontrar en la biblioteca del CIESAS Occidente, en Avenida Alemania. La pueden encontrar en el repositorio del CIESAS en internet, si escriben ciesas.gov.mx y luego buscan ahí, y la pueden encontrar en academia.edu en mi perfil personal, Cristian Grimaldo. Pues muy interesante, gracias por estar aquí, buenas noches, Cristian, y que siga tu trabajo. Gracias. Bueno, nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Tenemos aquí a Arturo Salazar, fundador de Briefly. Muy bien.